Hola inversionistas. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de los UDIbonos nuevamente. Y en esta ocasión sí les voy a decir de forma general, cuando menos, cuándo es el momento ideal para poder adquirir este tipo de instrumentos de inversión y realmente protegernos contra la inflación. Primero que nada les tengo que comentar que para analizar ese instrumento vamos a tomar 6 puntos clave. 2 puntos son bastante genéricos, de hecho los tenemos que considerar en cualquier inversión que vayamos a realizar. 2 puntos más nos hablan del instrumento en sí y 2 puntos más nos hablan en específico de los UDIbonos. Estos puntos son los siguientes. Primero tenemos que considerar que los UDIbonos siempre van a estar grabados con una tasa de ISR y que también van a estar afectados con el tema de la inflación. Yo sé muy bien que los UDIbonos generalmente pues, nos protegen de la inflación, sin embargo, como quiera, están a expensas de este. Tal vez no afecta tanto la inflación a los UDIbonos como por ejemplo los pagaré, los CETES u otros instrumentos, pero como quiera la inflación se ve involucrada. Ahora, otros dos aspectos que son por el instrumento en sí, es que estos instrumentos cotizan, y además que cotizan, tienen un rendimiento por cupón y también tienen un rendimiento por instrumento. No quiere decir que nos vayan a dar doble rendimiento o doble ganancia, sino que estos dos rendimientos están sumamente asociados principalmente con el tema de la cotización, porque al cotizar lo podemos comprar por abajo o por arriba del valor nominal, que ya junto a la tasa del cupón nos determina un rendimiento del instrumento. Adicional también debemos de considerar que esos instrumentos no están denominados en pesos, sino que están denominados en UDIs. Los UDIs no son nada más que unidades de inversión, es como decir una divisa ficticia que está directamente relacionada a algo que se llama inflación. ¿Ok? Eso está directamente relacionado con esto. Ahora, ¿es cierto o es falso que los UDIbonos nos protegen contra la inflación en cualquier momento? De momento, y desde que se empezaron a colocar a través de CETES directo, sí ha sido así, pero no por el instrumento como tal, sino más bien por una combinación de su cotización con el rendimiento de cupón y además con la divisa, por así llamarle, con la que está cotizando. Es decir, que si nosotros quisiéramos invertir en UDIbonos y que únicamente por el simple hecho de ser UDIbonos nos dieran esa protección inflacionaria, siempre los tendríamos que comprar a su valor nominal, es decir, 100 UDIs, no nos tendrían que grabar ninguna tasa ISR y además no tendría que devengar ningún cupón. Sin embargo, como esto no pasa, la interacción de estos tres factores, cotización, UDIs y rendimiento de cupón, hace que en conjunto sí nos proteja de la inflación. Ahora bien, aquí hay algo muy importante que debemos de considerar. Nos protege de la inflación porque los UDIs están directamente relacionados con la inflación. Sin embargo, y es lo que les decía, la cotización puede estar por arriba del valor nominal o por debajo del valor nominal. Puede ser 101, 102, 103 hacia arriba, 99, 98, 97 hacia abajo. Y lo que va a hacer el rendimiento del cupón es precisamente intentar amortizar, o no tanto amortizar, sino más bien controlar estas fluctuaciones del precio al cual nosotros lo estamos comprando para que efectivamente nos ayude, con ayuda de las UDIs, a combatir o a compensar, mejor dicho, la inflación en ciertos periodos de tiempo. La combinación de todo esto nos va a dar al final de cuentas un rendimiento del instrumento. El rendimiento del instrumento es la protección de la inflación más algo que usualmente se llama sobretasa. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, aquí debemos de tener algo bastante en cuenta. ¿Se dieron cuenta cuál fue el único factor que yo no he marcado hasta este momento? Si se dieron cuenta, yo no he considerado para nada el impuesto ISR. Y eso se debe a algo muy fundamental. Ese tipo de instrumentos, hablando en específico, lo voy a marcar aquí de UDIbonos, también están grabados con una tasa ISR. ¿Nos protegen de la inflación? Sí, pero no quiere decir que nos vayan a proteger también de los impuestos. Y eso quiere decir que en algún momento a nosotros también nos van a gravar con el ISR. Un planteamiento erróneo que se tiene de estos instrumentos es que se considera, sobre todo para aquellos que están un poco más metidos en matemáticas financieras, cómo se manejan los bonos y demás, es que cuando se determina el modelado de la tasa de descuento, sí se considera la inflación y también se considera la tasa impositiva entre muchos otros factores. Sin embargo, el hecho de que nosotros la consideremos en una tasa de descuento no quiere decir que el emisor, en este caso el gobierno federal, nos va a decir, ok, si tú ya consideraste una inflación del, vamos a suponer, 6% y un ISR del 1%, yo ya te los voy a respetar.
Definitivamente no. Eso puede quedar asentado en la tasa de descuento o en el rendimiento esperado, pero no por haberlo nosotros considerado va a querer decir o quiere decir que el gobierno federal o el emisor, cualquiera que sea, esté comprometido a respetar eso. No quiere decir que si el año que viene a lo mejor la inflación fue del 7%, no la vaya a respetar con el 6%. No, porque esa parte se cubre con esto en los UDIbonos. En otros instrumentos no pasa así, por ejemplo los bonos o los CETES. Pero al menos en estos no pasa incluso de esa manera, no tanto porque sea como los otros instrumentos, sino más bien porque está protegido por las unidades de inversión. Y además también, resultado de lo mismo, no quiere decir que si nosotros consideramos que el año siguiente iba a tener, por ejemplo, una tasa de ISR del 1%, y supongamos que el año que viene va a ser de 2%, nos vaya a decir, ok, yo te voy a seguir respetando tu misma tasa. Eso en ningún momento va a pasar con absolutamente ningún instrumento. Y aquí es donde viene la parte interesante. ¿Cuánto debería yo de invertir en este tipo de instrumentos para estar más o menos protegido? Ya no de la inflación, porque eso, digamos que con las UDIs prácticamente queda descartado, sino contra la otra parte, que es el impuesto ISR. Históricamente, aquí en México, y les estoy hablando de más o menos 2007 a la fecha, nosotros hemos visto variaciones de la tasa ISR que van del 0.08, que es básicamente la que vamos a tener el próximo año, hasta un 1.45%. No recuerdo exactamente esta tasa de qué año es, pero sí la hemos llegado a tener. Es decir, que para ingresos por intereses, la menor tasa impositiva ha sido del 0.08% y la mayor ha sido históricamente del 1.45%. Aquellos que hayan visto la publicación que hice en Facebook se habrán dado cuenta que yo consideraba o que yo les sugería comenzar a invertir en UDIbonos cuando la sobretasa, no el rendimiento del cupón, sino la sobretasa estuviera cuando menos en un 1.5%. Y eso se debe básicamente a esto que tenemos aquí. Ahora, el hecho de que yo les diga que históricamente ha sido ese, no quiere decir que no vaya a poder ser menor a 0.08 y que tampoco no vaya a poder ser mayor a un 1.45%. El ISR en cualquier momento puede o reducirse más o incrementarse más. Y ahí es precisamente donde tenemos ese pequeño detalle con el tema de los UDIbonos, que si bien sí nos protegen contra la inflación, nos centramos tanto en el hecho de que nos protejan de esto, que nos olvidamos absolutamente de esto que tenemos acá arriba, que también está grabado. Se los voy a poner de una forma un poco más gráfica, para que ustedes puedan entender a qué voy con esto. Vamos a suponer que alguien, cualquier persona, invierte en UDIbonos a 3 años, por decir algo. Esta persona, obviamente, al menos hasta el momento, hasta la fecha, desde que han sido considerados los UDIbonos en CETES directo, va a estar protegida contra la inflación. De eso no hay ningún problema. Y además el instrumento le va a dar una sobretasa que supongamos va a estar en el 1%. Ese 1% se va a mantener fijo a través de los 3 años. Hasta ahí todo bien. Yo creo que así es como consideramos todos que funcionan los UDIbonos. Pero el detalle viene cuando llega el momento de pagar el impuesto ISR. Vamos a suponer que, ok, el siguiente año únicamente va a ser del 0.08, es decir, alcanza a cubrir sin ningún problema. Pero vamos a suponer que el año 2023 la tasa sube a un 0.8% por decir algo. Y ahí nos estamos acercando cada vez más a la sobretasa que nos están ofreciendo. Si al tercer año, que estaríamos hablando del 2024, la tasa sube a 1.2, ya la sobretasa no nos está ayudando a cubrir esa parte del ISR. Y ya estaríamos hablando de un número negativo que ya no es por el tema de la inflación, sino más bien que es un tema de impuestos. Obviamente estas tasas impositivas son únicamente un mero cálculo, en específico para este y para este. Para este sí, porque ya lo conocemos que va a ser un 0.08% el próximo año. Para las demás únicamente es una manera de ejemplo. Ahora lo que quiero dejar aquí bien en claro es lo siguiente. El hecho de que nosotros consideremos que los UDIbonos solamente por ser UDIbonos nos van a proteger contra la inflación es un grave error. Si ustedes están considerando que ok, ya adquirí un UDIbono y los flujos de efectivo me los voy a gastar en lo que sea, que si un café, un refresco, un regalo, lo que sea, están cometiendo un grave error. Porque ese cupón o ese flujo de cupón lo que hace es ayudarnos a que efectivamente las UDIs puedan entrar en juego y nos ayuden a tener la cobertura inflacionaria.
Pero si ustedes están gastando todo el cupón en cualquier otra cosa, obviamente no están obteniendo la cobertura inflacionaria al 100%, solamente hasta cierto grado. Ahora, ¿podrían entonces tomar ustedes la sobretasa? En algunos años sí se podría, no les voy a decir que no. Vamos a suponer, por ejemplo, aquí podríamos tomar el excedente, que es todo esto que está acá arriba. Aquí podríamos supuestamente, o con esta suposición, tomar esto que está acá. Sin embargo, estos excedentes de aquí y aquí nos van a ayudar a compensar lo que nos faltó para pagar ISR en el tercer año. Yo no les recomiendo, básicamente de ningún instrumento, que tomen ningún excedente y que en lugar de eso, o sea, en lugar de gastarse ese excedente, mejor lo inviertan o lo reinviertan en algo más. A no ser que ustedes necesiten realmente ese flujo de efectivo, pues entonces sí tómenlo, pero de no ser así, únicamente para gastar, yo la verdad no se lo recomendaría, en este caso, por este factor. Y en otros, pues está todavía más obvio, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de CETES, de bonos, de bondes y demás, que no están teniendo una ayuda con el tema de las UDIs, pues obviamente todavía sale peor. Porque al no poder calcular cuánta inflación vamos a tener en uno u otro año, se va sumando eso, además del ISR, además de otros factores como factores de riesgo. No sé si quedó clara esta parte, sobre todo con el hecho de que los UDIbonos, si bien sí nos protegen contra la inflación, necesitan de los flujos de efectivo que nos proveen, los cupones, para tener precisamente un rendimiento del instrumento que me ayude a cubrir tanto la inflación como la sobretasa que me ayude para el tema de los impuestos. ¿Ok? Ahora, eso es por una parte, porque tenemos todavía que considerar otra cosa muy importante. Dado que los UDIbonos también cotizan, puede ser que en algún momento nosotros vayamos a tener un UDIbono que nos diga que nos protege de la inflación y nos da una sobretasa, digamos, del 1%. Sin embargo, conforme vayan incrementando las tasas de referencia, sobre todo cuando hay un incremento inflacionario, cuando hay cierta incertidumbre económica o cuando la paridad cambiaria está muy acelerada, nosotros podríamos tener, además del UDIbono que podríamos haber adquirido en un momento pasado, podríamos tener uno en el presente que nos va a cubrir de la inflación y nos va a dar a lo mejor un 4% de sobretasa. Esto no es rendimiento de cupón, es rendimiento de la sobretasa. ¿Estamos de acuerdo? Esto va a ser, por decirlo así, en el presente. Ahora imaginen ustedes que alguien viene y les ofrece estos dos UDIbonos. Uno que les protege de inflación más 1% y otro que les protege de la inflación más el 4%. ¿Ustedes considerarían que los dos van a tener el mismo precio? ¿Ustedes considerarían que la persona que se los va a vender se los va a vender por la misma cantidad? Obviamente no, ¿cierto? Lo que va a pasar es que lo que les van a dar por este UDIbono va a ser menos en comparación a lo que podrían dar por este otro. Y además, si se ve que la tasa de referencia sigue aumentando y que esta sobretasa también sigue incrementándose, lo que va a pasar es que ya nadie va a querer comprar este tipo de instrumentos, ni siquiera a lo que ustedes hayan pagado en un momento determinado. Este efecto, que se los voy a dibujar de este lado, donde la tasa de referencia sube y en el mercado secundario el rendimiento de los instrumentos comprados en el pasado con tasas bajas baja, se da en mayor medida en los bonos. Aquellas personas que hayan comprado bonos, digamos, hace entre un año y medio, se habrán dado cuenta de este factor, donde ahorita muy seguramente los bonos que ustedes tienen en el mercado secundario, si los quisieran vender, ya no se los van a comprar ni siquiera al precio al cual ustedes lo compraron. Muy seguramente les estarán dando menos. Y de hecho, ese efecto tiene también su contrapartida a la inversa cuando las tasas están bajando. Cuando la tasa, aquí vamos a poner la referencia, cuando la tasa de referencia viene a la baja, que vamos a poner referencia, el precio al cual se los va a comprar el mercado secundario, lo que va a pasar es que va a subir. ¿Ok? Si no me creen, aquí vamos a ponerle bono, tasa alta. Y acá es un bono, tasa baja. Si ustedes quieren corroborar esta información, lo que tienen que hacer es comprar un bono cuando las tasas de referencia están muy bajas. Aquellas personas, les digo, de un año y medio hacia atrás que hayan comprado UDIbonos, que hayan comprado bonos, se habrán dado cuenta de eso. Ahora hagan lo inverso y compren cuando el rendimiento que les va a dar el instrumento sea mayor al rendimiento del cupón, y van a ver que cuando las tasas comiencen a bajar, la tasa objetivo comience a bajar, esos instrumentos se van a ir revalorizando cada vez más.
Este es un efecto que se tiene básicamente en cualquier momento, no es una ley como tal, sin embargo sí se presenta pues de forma bastante recurrente. Sin embargo, este factor tiene algo curioso con los sudibonos, y es que no se presenta tan tajantemente. Quiero suponer yo que es principalmente por el tema de la cobertura de la inflación. Sin embargo, digo, podría ser por cualquier otro tema. En el tema de los sudibonos, a pesar de que cotizan y en el mercado secundario se podrían comprar no a valor nominal, sino por debajo, por arriba de lo que uno los compra, el efecto no se ve tan marcado como en otros instrumentos, como por ejemplo el caso de los bonos normales, los bonos M. Sin embargo, sí se presenta cuando la diferencia de la tasa objetivo de un momento a otro incrementa, digamos, en proporciones bastante considerables. Es decir, cuando la tasa objetivo a lo mejor pasa de un 2%, por decir algo, a un 7, 8, 9%, ya se comienza a ver esa afectación en la cotización del instrumento del UDIBON en el mercado secundario, precisamente por la apertura que hay de los rendimientos. Es decir, porque este rendimiento del instrumento como tal está muy exacerbado y se incrementó muchísimo. Digamos, por ejemplo, que esto pudiera llegar hasta un 7%, un 7% contra un 1% más cobertura de la inflación. Digo, yo ni siquiera pelaría esto que está aquí. Me iría directamente sobre este que está acá. Y más si es en colocación primaria. Pero como quiera, sí les tengo que aclarar que no es tan común que pase, al menos no con los sudibonos, pero sí puede pasar. Y no nada más por este factor de las tasas de referencia. Si en algún momento hay un riesgo geopolítico o tensiones geopolíticas, bien sean nacionales, bilaterales, regionales o mundiales, también puede haber ciertos desbalanceos en las tasas de cotización, o mejor dicho, en las cotizaciones de esos instrumentos. De todos en general, incluidos los sudibonos también, que van a ser como que en periodos cortos y luego vuelven a un cauce más o menos natural, es decir, que no los dejan en terreno negativo, pero sí se pueden dar. Ahora, ¿cuál es el problema cuando eso pasa? Que si en algún momento ustedes llegan a ver que la cotización de su UDIBONO en el mercado secundario baja y que haya terreno negativo, si ustedes necesitan el dinero, van a tener que ejercer esa pérdida con tal de recuperar el capital. Porque si ustedes se quieren esperar hasta que se recuperen, como bien puede pasar una semana, como bien puede pasar un mes, como bien puede pasar todo un ciclo de tasas, lo cual puede tomar desde 6 meses, un año y medio o incluso 2 años. Si ustedes necesitan el dinero, les va a salir muchísimo más barato ejercer esa pérdida que tener que pedir dinero prestado de algún otro lado. Pero aquí también hay que aclarar algo muy importante. Yo en lo personal establezco también límites. Yo le llamo el límite de hasta dónde me quiero ensuciar las manos, que es hasta qué tasa de referencia o tasa objetivo quiero llegar yo. Si la tasa de referencia llegara a un 10%, yo ya ni siquiera voltearía a ver a la deuda soberana mexicana. Principalmente porque al llegar a un 10%, lo más seguro es que estemos en serios problemas, no tan solo de inflación, sino también económicos a gran escala. Así que ese sería como que el punto máximo al cual yo estaría dispuesto como que a asumir un riesgo con la deuda de México. ¿Y qué es lo que haría? Buscaría otras opciones, bien sea acciones mexicanas muy seguramente no, pero acciones de otros países un poco más estables, tal vez deuda de otras economías un poco también más fuertes, pero ya no estaría volteando tanto a ver ni a los CETES, ni a los bonos, ni a ninguno de ese tipo de cosas. E incluso, si en algún momento, antes de llegar al 10%, alguna calificadora, que no es como que tengan toda la verdad, pero sirve de cierto apoyo, de cierta guía, llegara a decir que la deuda mexicana ya está en un grado especulativo, o sea que ya llegó a una deuda chatarra, como comúnmente se le dice, en ese momento tal vez no dejaría de invertir, sin embargo sí dejaría de invertir una parte considerable, aún incluso cuando no haya llegado al 10%. Ya si de plano se dan los dos factores, ahí ya sería común, ¿saben qué? Yo mejor me retiro, pero aparte también hay otra contrapartida. A este rendimiento que nosotros estamos viendo aquí, del 1%, que estamos descartando en algún momento porque la tasa que nos están ofreciendo actualmente sea más alta, no en todos los escenarios se le debe de hacer el feo. Porque si nosotros entramos a un proceso llamado inflación negativa o deflación, nosotros vamos a rogar, cuando menos, tener un 1%. Y 1% nos vamos a ir de gane. Ese tema de la deflación no lo he hablado. Sin embargo, es casi igual de peligroso que una inflación acelerada.
No hablando de hiperinflación, sino de una inflación que está incrementándose constantemente y de manera muy deprisa. Esos eventos inflacionarios son iguales de peligrosos que un momento de la deflación. Deflación es un tema que todavía no toco con ustedes, pero que sí tengo que tocar. Porque la deflación, aún a pesar de que la mayoría de las personas llegaría a pensar que es algo bueno porque los precios van a bajar, créanme que el efecto económico en muchos países que incluso lo están viviendo actualmente es demasiado fuerte. Es casi tan fuerte como una crisis económica por un tema inflacionario, un tema de inflación que se dejó correr pues más de lo debido. Obviamente eso se los tengo que explicar de alguna manera un poco más directa para que ustedes puedan entenderlo, y eso ya lo veremos en algún otro video. Pero de momento, para concluir respecto a los sudibonos, vamos a sentar algunas como que puntos finales para que ustedes puedan entenderlos. Los sudibonos protegen contra la inflación. ¿Es correcto? ¿Puedo tomar la tasa cupón para mí, para gasto? Definitivamente no. ¿Puedo tomar la sobretasa que me ofrecen? Igual para cualquier gasto o cualquier cosa que ustedes quieran. Definitivamente no. Lo que ustedes tienen que hacer con esto es reinvertir. Salvo que tengan ustedes una necesidad real de tomarlo. Y deberán de estar conscientes de que muy posiblemente si ustedes lo toman por alguna necesidad o lo que ustedes quieran, si ustedes consideran la parte del cupón, o mejor dicho, si ustedes toman para alguna necesidad la parte del cupón, van a tener afectaciones no solamente con el tema del ISR, sino también con el tema de la inflación. Y si ustedes toman únicamente la parte de la sobretasa, lo más seguro es que en principio van a tener una afectación aquí con el tema del ISR, únicamente para que ustedes lo tengan en cuenta. Esto no quiere decir que ustedes no lo puedan tomar si hay alguna necesidad, sin embargo sí consideren que si toman alguna de estas van a tener afectación tanto en inflación como en ISR, o en su defecto si es el tema de la sobretasa únicamente en ISR. Ahora, tema del plazo. ¿Qué plazo nos conviene más? Yo les podría decir que el plazo a 10 años es como que el referente en ese tipo de instrumentos llamados bonos. Bien sean los bonos de Estados Unidos, de Japón, de España, de México o cualquier otro, el referente o el punto eje siempre es la periodicidad de 10 años. Sin embargo, si ustedes quieren o si no se sienten a gusto con ello, el de 3 años también es válido. Hay otro que es el de 30 años. Sin embargo, la verdad, esos periodos de tiempo a mí no me gustan mucho que digamos, porque ya inclusive haciendo análisis para 10 años, la verdad eso ya es una locura completamente. Es un poco más factible para 3 años, sí. Sin embargo, en este tipo de bonos, generalmente a 10 años suele ser como que el estándar a seguir. Pero digo, eso ya queda a consideración de cada uno de ustedes. Ahora otro tema. ¿Cómo debemos de invertir? Si yo tengo todo el dinero, ¿lo puedo invertir a la de ya? Yo les aconsejaría que no, y que mejor lo hagan de una forma escalonada. ¿Qué quiero decir con esto? Que si por ejemplo ustedes tenían considerado invertir 50,000 pesos, por decir algo, en UDIbonos, lo hagan de forma segmentada, parte por parte. Ustedes determínenlo como ustedes consideren que es más conveniente. 25 y 25, 10, 10, 10, 10 y 10, o 5 grupos de 5,000, 10 grupos de 5,000, o como ustedes consideren que es más prudente. Incluso pueden establecer, por ejemplo, vamos a suponer que sean 60,000 por decir algo. Pueden decir, ok, la primera tanda va a ser 5 a 3 años y 10 a 10 años. Después va a ser otro 5 a 3 años y luego 10 a 10 años. Y así sucesivamente hasta agotar los 60,000 que ustedes tengan. Sin embargo, y esto es algo que les voy a decir, nosotros no somos gobierno. Nosotros el presupuesto que nosotros tengamos no es necesario que lo vayamos a invertir para ser más eficientes, entre comillas. Si en algún momento, por ejemplo en diciembre, ok, la tasa subió, veo que la sobretasa es buena para invertir, obviamente lo voy a hacer. ¿Tomo cuáles? Los primeros 15. Febrero de 2022. Veo que la tasa a lo mejor volvió a subir, considero que es prudente invertir, ok, vuelvo a invertir. Vamos a suponer que para marzo de 2022 la tasa baja muy abruptamente hasta un 4%. Yo digo, ¿saben qué? Yo ahí mejor le paro. De los 60 tal vez nada más invertí 30 y los otros 30 me quedaron como que en fondo. Si yo vuelvo a ver una buena oportunidad, pues los vuelvo a tomar. Y si no, simple y sencillamente no lo hago. Esa es la forma en la cual yo invierto y es la forma en la cual yo muevo el dinero de manera general. Digamos que no tengo ninguna prisa por gastarme el dinero en algún instrumento de inversión, porque lo que yo busco no es gastar en instrumentos de inversión, sino invertir en instrumentos de inversión. Si yo veo que no es un buen momento, simple y sencillamente no lo hago y espero un mejor momento.
Obviamente esto es solamente un consejo y a cada quien sabrá cómo lo maneja de la mejor manera. Ahora también, ¿qué porcentaje del portafolio deberá representar esto? Esto depende mucho de lo que ustedes estén buscando con estos instrumentos. ¿Buscan protegerse? ¿Buscan algo como una ya pensión o algo así? Dependiendo de eso, obviamente ustedes deberán de ver realmente qué es lo que están buscando para poder determinar qué porcentaje le van a dar. Yo en lo personal les diría que no metan absolutamente todo su portafolio de inversión a este tipo de instrumentos porque no le veo mucha sustancia que digamos. Va a haber algunos momentos donde sí va a ser prudente, otros donde no va a ser prudente y en el Inter como que tal vez no van a saber en qué más mover el dinero. Yo les diría que mejor asignen un porcentaje de su portafolio o de sus flujos de efectivo y sobre eso trabajen y no quieran invertir todo en nudibonos, por ejemplo, o en metales como la plata, que es uno que vamos a ver posteriormente. Ahora, ¿para fondo de emergencia sirve esto? Yo les diría que no, definitivamente no lo considero. ¿Para liquidez serviría esto? Mucho menos. Bueno, fondo de emergencia y liquidez usualmente van de la mano, yo los considero por separado, pero no, tampoco no lo considero que sea lo conveniente ese instrumento para temas de liquidez. ¿Yo uso UDIbonos? La verdad no, ni los he usado, compré como 5 títulos o algo así, únicamente para experimentar por algunas cosas que tenía que decirles de esto y de unos temas pasados que ya hemos visto. Pero de ahí en fuera no es algo que a mí me llame la atención porque mi objetivo no es como tal cubrirme de la inflación. Eso ya está implícito en todos los análisis que yo hago y no hay necesidad como de que buscarlo como que sea mi objetivo principal. Digamos que es un objetivo secundario que ya está intrínseco en la manera en la cual yo invierto. ¿Les diría a ustedes que inviertan? Al menos en ese instrumento. Depende mucho, como les digo, de cuál sea su objetivo y qué es lo que ustedes están buscando. Si están buscando proteger aunque sea una parte o una porción de su portafolio, en definitiva sí, háganlo considerando todo lo que les acabo de explicar. Sabiendo que no pueden agarrar el cupón, que no pueden agarrar la sobretasa y que si lo hacen en algún momento tal vez no les va a dar la cobertura completa de la inflación y que tampoco no les va a dar la cobertura completa para el tema del ISR. Además de que es conveniente invertir cuando la tasa objetivo es elevada, mantenerse en plazos de preferencia, no lo ven, de 10 años, para que precisamente cuando la inflación vuelva a bajar, ustedes van a tener una de dos opciones. Van a tener un buen UDIbono que pueden mantener o si necesitan el dinero, van a tener un buen UDIbono que se va a cotizar mejor en el mercado secundario. Ahora sí que para ustedes bajo ese escenario sería un ganar-ganar. Lo mantengo un buen instrumento, si necesito dinero lo vendo y me llevo un rendimiento aparte. No va a ser el rendimiento como tal, de si ustedes lo consideran a 10 años, o a lo mejor y sí, tienen suerte, pero de cualquier manera, para ustedes sería un ganar-ganar a comparación de si lo compran cuando las tasas de referencia son bajas. Porque ahí si suben mucho, ustedes podrían terminar con un UDIbono que nadie va a querer y les van a ofrecer menos incluso de lo que ustedes pagaron, o se van a estar perdiendo oportunidades de invertir en instrumentos o en este instrumento en específico que les dé un mejor retorno sobre inversión con el instrumento en sí, no con el cupón, sino con el instrumento. Como podrán notar, los UDIbonos no son tan fáciles como muchas personas consideran que son, sobre todo por el tema de que sí, te cubre contra la inflación, pero el hecho de que te cubra contra la inflación te distrae totalmente del tema del ISR, te distrae completamente del tema del cupón, del rendimiento del instrumento y no te hace ver qué es lo que va más allá. Y eso es bastante peligroso, de hecho. Cuando una persona pierde dinero y se da cuenta porque ve los números rojos, pues saltan las alarmas y comienza como que a moverse. El problema está cuando uno invierte en algún instrumento, está perdiendo dinero y no sabe uno que está perdiendo dinero y no hace absolutamente nada porque no lo está apreciando de tal manera. Cree únicamente que porque el instrumento cubre contra la inflación, puede tomar todos los flujos que le den y no va a haber absolutamente ningún problema. Creen que porque protege de la inflación, también los protege del tema del ISR y se pasa bastante por alto y es algo bastante común de hecho. Y es ahí cuando se comienzan a tomar flujos que no se deberían o que se comienza a considerar que el instrumento funciona de una forma en la cual no es. Y el detalle es que hasta que vence el instrumento es cuando se dan cuenta de que, ops, creo que cometí un error y no lo estaba tomando con la debida prudencia que debería. Obviamente esto es una revisión general, no es una revisión específica. Siempre hay que ver el entorno general de la economía, de nuestra economía y de la economía regional, del país, global incluso, cómo se están manejando las tasas de referencia, cuál es el flujo o cuál es la tendencia, mejor dicho, de la inflación, cómo se están desempeñando este tipo de instrumentos y otros instrumentos en el mercado secundario, cómo se están desempeñando otros instrumentos también que están en CETES directo o incluso otros de algunas otras plataformas, como por ejemplo ETFs, acciones, fondos de inversión incluso, que tampoco no me gustan, pero ¿por qué no? También está la opción.
para poder, obviamente con todo esto, armar un contexto lo más realista posible y poder tomar una decisión bastante a conciencia. Probablemente a algunas personas, algunos puntos de los cuales toqué, les vayan a quedar algunas dudas. Como siempre, los invito a que si tienen alguna pregunta, la dejen aquí abajo en los comentarios. Y también antes de que se vayan, los invito a dar like, comentar y compartir este video para que esta información llegue a más personas. Y no se vayan sin antes suscribirse y dar clic en la campanita para que no se pierda ninguno de los videos que subo al canal. Y la próxima ocasión vamos a estar hablando de la plata, al menos con este tema de la inflación. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Hasta luego.